Bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy vamos a hablar de una santa y mártir muy especial. Vamos a hablar de Santa Filomena, que su nombre en griego significa la que ama cantar. A su vez, era el nombre que se le daba a los ruiseñores. Fue una virgen y mártir de la Iglesia cristiana, martirizada bajo el emperador romano Septimio por el año 202. Seguramente es una de las santas más populares y controvertidas de la historia del cristianismo. Hay muchas discusiones sobre su vida, sobre su historia y su culto, las cuales se aglomeran en un concepto al cual denominan cuestión filoménica. El nombre de nacimiento de dicha mártir santa fue Filomena, su nombre en latín Pilomena, su apodo la que ama cantar o ruiseñor. La fecha de su nacimiento es desconocida. Se estipula que nació entre el año 180 y el año 190 después de nuestro Señor Jesús del Nazareno. Se sabe que falleció en el año 202 después de nuestro amado Jesús de Nazareno en Roma. La causa de su muerte fue por decapitación. La canonizaron el 30 de enero de 1837 por el Papa Gregorio XVI en Roma. La festividad de dicha mártir y Santa Virgen fue el 11 de agosto, que es el día que se celebra dicha festividad, a dicha santa. Los atributos a los que se le hace referencia son la palma, el lirio, una corona, flechas, un ancla y un látigo. Es muy venerada en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias orientales. Es la patrona de los bebés, de las personas estériles, de los niños, los hijos de María, junto con Inés de Roma, también de las causas desesperadas, de las causas olvidadas y de las causas imposibles, de la infertilidad, de las causas perdidas. Se dice que fue un rosario viviente, también de los recién nacidos, de los sacerdotes, de las vocaciones sacerdotales, de los enfermos, de los niños que emprenden a caminar y de los jóvenes estudiantes. Es la patrona de todos estos que os estoy comentando. Tiene un santuario que se llama el Santuario de Santa Filomena. Ahora os voy a relatar la historia de dicha santa. Según unas revelaciones que dijo recibir una religiosa que se llamaba María Luisa de Jesús, Italia, cual os voy a contar la historia de Santa Filomena, la cual fue relatada por ella misma. Así empieza dicha historia, chicos y chicas. Es una historia muy interesante. Yo soy la hija de un rey, de un pequeño estado de Grecia. Mi madre también era de sangre real. No pudiendo tener hijos, mis padres continuamente ofrecían sacrificios y oraciones a los falsos dioses para obtener un niño. Nosotros teníamos en nuestra familia a un doctor de Roma llamado Pobilus, que era cristiano. Él se compadeció de la ceguera de mis padres y especialmente tuvo compasión de mi madre por su infertilidad. Inspirado por el Espíritu Santo, habló a mis padres de nuestra fe y les hizo esta promesa: si queréis un niño, bautizaros y abrazad la religión de Jesucristo. La gracia acompañó sus palabras
sus mentes fueron iluminadas y sus corazones ablandados. Ellos aceptaron y siguieron el consejo de Púbilus. Fueron instruidos durante un tiempo y bautizados junto con varios de sus cortesanos. Al año siguiente, el 10 de enero, para ser exacta, yo nací y fui llamada Lumina, porque había sido concebida y nací a la luz de la fe, de la cual mis padres eran ahora verdaderos devotos. Ellos cariñosamente me llamaban Filomena, o sea, hija de la luz, de esa luz de Cristo que habita en mi alma, por la gracia que recibí en el bautismo. Debido a mi nacimiento, muchas familias en el reino llegaron a ser cristianas. Yo crecí en la enseñanza del Evangelio, que se grababa profundamente en mi corazón. Cuando solo tenía 5 años, recibí por primera vez a Jesucristo en la Santa Eucaristía. Y ese día fue sembrado en mi corazón el deseo de estar unida para siempre a mi Redentor, esposo de las vírgenes. A los 11 años me consagré a él por voto solemne. Llegó el año 13 de mi vida. Fue perturbada por el orgulloso y poderoso emperador Diocleciano. La paz de Cristo, que hasta ese día había reinado en la casa y en el reino de mi padre, quien injustamente nos declaró la guerra. Mi padre, comprendiendo que no podía enfrentarse a Diocleciano, decidió ir a Roma a hacer un pacto de paz con él. Era grande la tierra y afección que mi padre tenía por mí, que no podía vivir sin tenerme a su lado. Así que me llevó con él a Roma, y mi madre no quiso dejarnos ir solos y nos acompañó en aquel viaje. Habiendo llegado a Roma, mi padre pidió audiencia con el emperador y el día señalado quiso que mi padre y yo lo acompañáramos al palacio de los Césares. Introducidos en presencia del emperador, mientras mi padre defendía su causa y denunciaba la injusticia de la guerra con que lo estaban amenazando. El emperador no dejaba de mirarme. Finalmente, Diocleciano interrumpió a mi padre y le dijo con benevolencia: no te angusties más, tu ansiedad está por terminarse. Consuélate, tú tendrás toda la fuerza imperial para tu protección y la de tu estado, si aceptas una sola condición: dame a tu hija Filomena como esposa. Enseguida mis padres aceptaron su condición. Yo no dije nada, pues no convenía oponerme a mi padre frente al emperador. Pero en mi interior, dialogando con mi esposo Jesús, estaba firmemente decidida en permanecerle fiel a cualquier precio. Muy contentos, mis padres pensaron que todo estaba solucionado, pero al salir del palacio de los Césares, con respeto, dije a mis padres que no aceptaba la proposición de Diocleciano, por más grandioso que se presentara mi futuro. Ellos trataron de convencerme de 1000 maneras, insistiendo sobre la suerte que tenía de llegar a ser emperatriz de Roma. Sin vacilar ni un solo momento, yo rechacé la tentadora propuesta, diciéndoles que estaba comprometida con Jesucristo y que me había desposado con él, haciendo un voto solemne de virginidad, cuando tenía 11
años. Mi padre trató de persuadirme, diciéndome que como niña e hija yo no tenía derecho a disponer de mí misma, y usó de toda su autoridad para hacerme aceptar la propuesta. Pero mi divino esposo me dio la fortaleza para preservar en mí dicha resolución. Al ver que yo no cedía, mi madre recurrió a las caricias, rogándome tener piedad de mi padre, de ella, de mi país. Yo le contesté con firmeza que me sorprendía. Dios es mi padre y el cielo es mi madre. Mis padres fueron incapaces de doblegarme frente a mi voluntad. Estaban desarmados y yo lo que más les preocupaba era que mi negación podía ser tomada por el emperador como un mero pretexto de mala fe y la excusa de un engañador. Yo lloraba y les decía: ¿vosotros deseáis que por amor a un hombre rompa yo la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para este tipo de compromiso, me decían, y juntaban las más terribles amenazas para hacerme aceptar la boda con el emperador. Cuando mi padre tuvo que informar al emperador de mi decisión, Diocleciano ordenó que fuera llevada ante su presencia. Pero yo no quería ir. Y cuando me vieron tan decidida en mi resolución, mis padres se arrojaron a mis pies y me imploraron aceptar y hacer lo que ellos deseaban, diciéndome: hija, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu país y de tu reino. Yo repliqué: Dios y la Virgen primero, mi reino y mi país está en el cielo. Finalmente, frente a tanta presión, decidí presentarme frente al tirano, pensando que era necesario dar testimonio de Jesús. Diocleciano primero me recibió con mucha bondad y honor para hacerme acceder a sus requerimientos y renunciar a mi decisión, pero no obtuvo nada de mí, viéndome absolutamente firme y sin temor frente a su poder imperial. Perdiendo su paciencia y toda esperanza de conseguir su deseo, comenzó a amenazarme, pero no pudo vencerme, ya que el Espíritu de Jesús me daba mucha fortaleza. Entonces, en un acceso de furia, bramando como un demonio, lanzó esta amenaza: si tú no me tienes como amante, me tendrás como un tirano. Yo le repliqué: no me preocupa como amante, ni le temo como un tirano. El emperador, visiblemente furioso, ordenó que me encerraran en un calabozo frío y oscuro, bajo la guardia del palacio imperial. Fui encadenada de pies y manos, y me daban de comer solo pan y agua, una vez al día, pensando que con este régimen severo y duro yo cambiaría de idea. Diocleciano venía diariamente a renovar su oferta y soltaba mis grilletes para que yo pudiera comer. Y después renovaba sus ataques, que no los hubiese podido resistir sin la gracia de Dios. Pero yo no estaba sola. Mi celestial esposo Jesucristo cuidaba de mí y nunca cesé de encomendarme a Él y a su purísima madre. Ya hacía
36 días que vivía con este régimen, cuando la Santísima Virgen se me apareció, rodeada por la luz del paraíso, con el niño Jesús en sus brazos. Y ella me habló y me dijo: hija, ánimo, permanecerás 3 días más en este calabozo, y en la mañana del día 40 de tu cautiverio dejarás este lugar de pesares. Con estas palabras yo me llené de alegría, pero entonces la Virgen continuó hablándome: cuando dejes esta celda serás expuesta a una gran lucha de atroces tormentos por el amor de mi hijo. Inmediatamente me estremecí y me vi a mí misma en la angustia de muerte. Pero la celestial reina me dio coraje, diciéndome así: hija mía, te quiero muchísimo, ya que llevas el nombre de mi hijo. Te llaman Lumina, y mi hijo es llamado Luz, Sol, Estrella, y a mí me llaman Aurora, Estrella, Luna. Yo seré tu auxiliadora. Ahora es la hora de debilitar la debilidad humana, que te humilla, que te aterroriza, pero vendrá de lo alto de la gracia, de la fortaleza, la que te asistirá. Y tendrás a tu lado a un ángel que te cuidará, la protección del arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios. Este arcángel fue mi protección en la tierra, y yo te lo enviaré para que te ayude, porque tú eres mi hija, la más querida, hija entre todas mis hijas. Gabriel te asistirá, y con él saldrás victoriosa. Estas palabras reavivaron mi ánimo y coraje. La visión desapareció, dejando impregnado de fragancia mi prisión, y me consoló. Al cabo de este tiempo, Diocleciano empezó a ponerse nervioso, esperando mi decisión. Cuando pasaron los 40 días, tal como me lo había anunciado la Santísima Virgen, el tirano me hizo sacar de la prisión. Resolvió torturarme y amenazarme para que me retractara del voto de virginidad que había hecho a mi esposo. Luego, en presencia de muchos de sus hombres de armas y de otros oficiales de palacio, me hizo atar a una columna para ser azotada cruelmente, diciendo: después que esta niña cualquiera rehusó obstinadamente a un emperador por amor a un malhechor, que como todos saben fue condenado a muerte en su cruz por sus propios compatriotas, ella merece ser tratada como él. Por mi justicia, al ver mi cuerpo ensangrentado y cubierto de heridas, y que la vida se me iba, ordenó que me llevaran de vuelta al calabozo para dejarme allí morir, tirada en el suelo y con el cuerpo ardiendo de fiebre. Yo esperaba la muerte. Entonces 2 ángeles se me aparecieron y con un aceite precioso ungieron mi cuerpo malherido y me sanaron. Al día siguiente el emperador ordenó que la doncella compareciese en su presencia. Filomena, heroica y sonriente, apareció tranquila ante el tirano. Cuando el emperador vio que había desaparecido las huellas de los azotes, quedó pasmado al verla con perfecta salud y con la misma belleza que lo había obsesionado. Trató de hacerle creer que debía este favor a Júpiter, su falso dios, que la había curado
porque su destino era el de ser la esposa del emperador. Le habló en estos términos: tu juventud y tu hermosura me inspiran lástima. Júpiter es clemente contigo. Renuncia a tus pasados, a tus errores, y ven conmigo a compartir el solio real. Nunca, nunca, contestó Filomena. Mi Dios quiere que solo a él yo le pertenezca. Te arrepentirás. Conquistaré las bendiciones del cielo con los tormentos de la tierra, y morirás hoy mismo. Ella dijo y le contestó: reviviré a eterna vida en el seno de Dios, pero te olvidas de tus padres, desdichada. Al fin el tirano, no sabiendo cómo vencer tan firme resistencia, la joven vaciló un momento pensando en aquellos ancianos cargados de años y de pesadumbres. El recuerdo de los días felices vividos con sus padres la sobrecogió un instante, solo un instante. Por la gracia de Dios recuperó su serenidad y contestó con voz pacífica y tranquila: Dios les dará consuelo y resignación. Yo muero contenta, fiel al celestial esposo que mi corazón ha elegido. Calla, calla, no blasfemes, sacrifica a los dioses y quedarás perdonado. Entonces el emperador cogió de la mano a la cristiana y la condujo frente a la estatua de Júpiter. Pero ella se cubrió la cara para no ver al ídolo, diciéndole: es inútil, yo solo rindo culto a mi Dios. Sus falsos dioses no tardarán en caer de los altares. Estas palabras provocaron un tumulto entre los presentes. El emperador, lívido de cólera, sin comprender cómo podía soportar tantas pruebas y sufrimientos, soltó la mano de la joven y, volviéndose a sus servidores, ordenó en voz breve y severa que, atada a un ancla de hierro al cuello, fuese tirada al río Tíber. Arrastrada por la corriente y creyendo morir, abracé mi ancla como Jesús abrazó su cruz. Pero Jesús, mostrando su omnipotencia para la confusión del tirano y de los hieródratas, mandó de nuevo a sus ángeles para que rompieran la cuerda amarrada a mi cuello. El ancla cayó en las profundidades del Tíber, donde aún permanece cubierta de lodo, sostenida por las alas de un ángel. Fui llevada a la costa, sin que una gota de agua me hubiera mojado. Cuando la gente me vio así, enseguida y perfectamente seca, esparcieron y dieron correr la voz y la noticia, y muchos se convirtieron a la fe. El tirano furioso, desesperado, gritó que todo era magia y hechicería, y más obstinado que el faraón con Moisés, ordenó que fuera atravesada por flechas y arrastrada por todas las calles de Roma. Pero cuando me vio atravesada por las saetas, desfalleciendo y muriendo, me lanzó cruelmente a prisión para que muriera desamparada sin ningún auxilio. A la mañana siguiente, esperando encontrarme sin vida, ya que me había visto en pésimo estado, quedó estupefacto y sorprendido al encontrarme sonrosada y alabando a Dios con salmos y cantos, como si nada me hubiese pasado. En la noche, el Dios Todopoderoso me había dado un dulce sueño y me había mandado un ángel
para que sanara mi cuerpo, untándolo con un fragante ungüento, no dejando ninguna huella de las heridas. Por él, mucho amor que tenía yo a Jesús. Había deseado tener 1000 vidas para ofrecérselas. Una sola vida me parecía poco, y estaba feliz de sufrir en unión con él. Por eso fui preservada tantas veces de la muerte y sufrí varias torturas. Esta vez, el emperador, sintiéndose burlado e impotente, entró en tal furia que ordenó que me dispararan con flechas hasta que muriera. Los arqueros doblaron sus arcos, pero las flechas no podían moverse. El tirano me maldijo, acusándome de ser una bruja, pensando que con el fuego la hechicería sería neutralizada. Ordenó que las flechas fueran calentadas al rojo vivo, en la caldera. De nuevo, mi esposo me salvó de este tormento. Tuve un rapto de éxtasis. Las flechas que iban hacia mi cuerpo se devolvieron hacia los arqueros, y 6 de ellos fueron atravesados y murieron. A la vista de este nuevo milagro, muchos se convirtieron, y la gente empezó a cambiar de vida y a tomar el camino de la fe de Jesucristo, temiendo serias consecuencias. El tirano ordenó que fuera decapitada sin más demora. Es así como mi alma voló triunfante y gloriosa al cielo, para recibir de mi esposo Jesús la corona de la virginidad, que para preservarla me habían costado sufrir varios martirios. Todo esto ocurrió el 10 de agosto. Era un viernes a las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, como ya te lo he contado, el Altísimo quiso que mi traslado al Mugnano se realizara en este día, con tantas señales de ayuda del cielo, que Él quería que fueran conocidas de ahora en adelante. Como veis, magos y magas, es una historia muy, muy interesante. Es una historia de santidad, es una historia de purificación y es una historia de virginidad. Santa, mártir y virgen Filomena es una de las vírgenes santas y mártires a las cuales el mago de la fe le tiene muy, muy dentro de su corazón, al cual en la consulta del mago de la fe siempre hay una imagen de ella, de la tan venerada Santa Filomena. Es una mártir muy especial, al cual el mago de la fe le tiene mucho cariño y mucho respeto y aprecio, ya que fue en el año 202 una gran inspiración para muchísima gente de la época. Que Dios la tenga a Santa Filomena en su seno. Magos y magas, ser buenas personas, tener fe, que la fe mueve montañas. Nunca dudéis en orar, en pedirle a nuestro amado Jesús el Nazareno, nuestro gran Padre Azul y Padre Celestial, y a nuestra amada Señora la Virgen María. Si os ha gustado este pequeño capítulo del Mago de la Fe, suscribiros al canal, porque con vuestras suscripciones podremos hacer que este pequeño canal
crezca y siga hacia adelante. Porque la finalidad de este canal no es económica, es llevar la fe cristiana a todos los lugares del mundo. Jesús, el Nazareno, os bendiga. Dale un like y darle a la campanita. Bendiciones. Gracias.